Hola a todos, hoy verán un video tutorial sobre la exploración del módulo 1 del curso de talento digital. Para poder acceder tenemos que tener presente la dirección que es didacti.school/login/index.php. Cuando digitamos esta dirección en nuestra barra de navegación, nos llevará a esta parte donde encontraremos nombre de usuario y contraseña. Simplemente vamos a digitar cada uno el documento de identidad. Le damos a acceder y encontraremos el área personal donde nos saludan, donde digamos tendremos la oportunidad de cambiarlo por una foto personal, y pues también nos exponen los 3 cursos que se están desarrollando con la estrategia. Nos remitimos al talento digital, que es el que nos compete, y pues allí identificaremos los módulos de los que se compone el curso, el enlace del certificado y pues también una presentación. Entonces nos dan la bienvenida, nos dicen que el objetivo de ese curso es generar guiones técnicos y prototipos físicos y digitales para entender elementos del diseño de los videojuegos, rescatando, resaltando la importancia del patrimonio. Entonces, como nos compete el módulo 1, vamos a acceder y allí encontraremos 5 lecciones relacionadas con esta primera parte. También identificaremos algunas actividades en una segunda lengua, en este caso inglés, que nos permitirán fortalecer esa competencia. Estos temas no se preocupen porque es lo que se va a trabajar en cada una de estas lecciones. Para comenzar le damos clic a qué es talento digital y en esa parte nos van a contar o nos van a definir qué es talento. Para yo poder llegar a una idea de generación de un videojuego tengo que conocer las bases de todo este proceso. Entonces nos cuentan que es la capacidad de desarrollar una actividad mediante medios y herramientas tecnológicas con el fin de ofrecer un servicio, ¿cierto? En este caso, ¿qué vamos a generar? Pues un videojuego. Nos cuentan pues cómo se desarrolla el talento digital, qué elementos tenemos que tener presentes. También nos muestran una parte conceptual sobre el manejo del talento digital y nos piden una actividad. Esta actividad interactiva es muy interesante y no se van a sentir desubicados porque resulta que esta información que ustedes ven acá la van a encontrar en este texto, que si ustedes observan es mucho más las imágenes que texto. Cuando ya hemos hecho ese recorrido nos remitimos a la actividad de talento digital y lo que nos van a solicitar allí es que a partir de la visualización de un video podamos responder la siguiente pregunta. Entonces nos dicen: mira el video Transformación Digital, la necesidad del talento, y explica en un documento con tus palabras los 3 bloques. Entonces la persona que vemos acá nos va a contar la importancia de la transformación digital y nos va a contar los 3 bloques. Nosotros muy juiciosos, si tienen un editor de texto, llámese Word, llámese blog de notas, pues simplemente vamos a escribir eso, o si no lo pueden hacer a puño y letra y suben el archivo. Entonces acá, como el archivo ya está, simplemente le voy a dar a editar para que sepan cómo es la guía. Ubican estos iconos, le dan clic, seleccionan el archivo desde su escritorio o donde lo tengan guardado, le dan guardar cambios y enviar. Ahí tendríamos la primera actividad. La segunda lección hace referencia a quienes conforman el equipo. Aquí lo que nos van a contar es que para yo poder desarrollar este proceso digital tengo que generar trabajo colaborativo. Nos cuentan los principales, que está el estratega, está el que lidera, el colaborador, el que gestiona, el que organiza, y esos perfiles tienen algunas características muy interesantes relacionados en estos conceptos en una segunda lengua, que es que diría uno, bueno, ¿eso qué relación tiene que ver con talento digital? Y es mucho, porque hace parte de los nuevos perfiles que se mueven en esta nueva era de talento digital. Entonces encontraremos que el thinker es la persona que siempre se visualiza, que tiene las metas muy claras, que siempre se proyecta, que sabe definir tiempos. Tenemos la persona influencer, que es la que consigue y atrae como el número de seguidores, que es lo que vemos mucho actualmente con algunas personas. La otra es la que motiva. Pusher es la persona que motiva, que siempre está presente en los procesos y que nos permite
poder, digamos, desarrollar a su totalidad la idea que estemos generando. Supporter, Explorer y el último perfil hace relación a todo esto de reforzar activamente las tareas, generar comunidades de aprendizaje y fomentar el networking, que hace parte a lo que se vive actualmente, que es pasamos de lo presencial a lo virtual. En esta imagen nos hacen un resumen de lo que ya se identificó anteriormente, nos cuentan otra vez qué significa, y acá en la parte interactuemos también nos van a reforzar esos componentes. En la actividad es muy simple, nos van a decir o nos van a preguntar las habilidades que tenemos propias a partir de esos perfiles. Entonces nos dicen que haz una lista propias y en qué perfil de los que acabamos de leer, observar, se pueden ubicar. Entonces lo podemos hacer de la misma forma, lo podemos escribir o lo podemos digitar y podemos subir el archivo. Hasta el momento llevamos la lección 1 y lección 2, vamos por la lección 3 que es el fuerte para poder llegar a ese videojuego. Resulta que para yo poder llegar a ese videojuego yo tengo que generar una idea y tengo que convertirla en una historia, porque si ustedes evidencian, pues los videojuegos todos parten de una historia específica desarrollada con unos elementos. Entonces acá nos cuentan que para generar esa idea sería importante poder contar con elementos de patrimonio cultural, algo que esté relacionado con nuestro entorno, con nuestro contexto, pero también lo podemos desarrollar con algo que nos apasione. Entonces en esta parte nos dicen cómo generar esa idea, cómo trabajar lo que yo quiero desarrollar, cómo lo quiero plasmar. Un ejemplo sería que yo en mi territorio quiero que la gente conozca los diferentes ritmos de danza que existen a nivel de la zona donde yo estoy ubicada. Esa sería como mi idea, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la comienzo a construir? Acá me dicen pues como unos elementos para tener, para tener presente, una lluvia de ideas, y nos dicen, listo, cuando usted ya tiene la idea, tenemos que generar componentes importantes como el tema. ¿Qué tema van a tocar? Les di el ejemplo, yo quiero exponer los diferentes ritmos de danza que existen en mi región. Ese sería el tema. La premisa, ¿cómo lo va a hacer? Pues yo quiero que en mi videojuego hayan etapas o hayan especie de etapas donde me va a permitir que cada persona cuando llegue a esa etapa se le despliegue como una actividad o se le despliegue una situación donde le pregunten o le cuenten en qué consiste cada ritmo y que lo ubique según el territorio colombiano. Esa sería pues como la premisa, que yo quiero que la gente conozca los diferentes ritmos de mi región, y el argumento es cómo lo voy a contar. Si digamos persuadir a la persona que está jugando, el argumento que voy a desarrollar debe ser coherente, no puede tener contradicciones, y acá nos dan un ejemplo del argumento del Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Para muchos saben, los que conocen, es un libro bastante extenso, y mire en ese párrafo tan pequeño cómo nos explica el argumento. Nos cuenta que él es una persona que a partir de la lectura de ciertos textos se convirtió loco, se generó unas ideas, que sacó a Rocinante, que sacó a Sancho Panza, a Dulcinea del Toboso, y bueno, generó una historia muy interesante a partir de su locura. Y pues mira que en poco texto, en este corto párrafo nos cuenta en qué consiste eso. Entonces, para recapitular, es importante tener presente que el tema es elección de lo que queramos nosotros trabajar, la premisa, la idea principal, en qué va a consistir esa historia o digamos esa idea que yo voy a desarrollar, y el argumento de qué forma la voy a contar. Acá me piden una lluvia de ideas, me dicen que a partir de un párrafo de mínimo de 5 líneas contar algo sobre tu región, enfocarla. Por ejemplo, en mi caso yo lo quise enfocar sobre la danza, entonces simplemente que le podemos tomar una foto a ese texto que escribamos y lo subimos. También nos dice investiga sobre su región, es relacionado con esta primera, y nos dicen la actividad. En esta actividad es importante porque a muchos se les dificulta y simplemente es explicar lo que les acabo de contar, elegir el tema, de qué trata y contar el argumento. Simplemente es armar ese pequeño avance de mi historia, lo que yo quiero construir.
Luego nos direccionamos a la storyline. ¿Qué será eso? Mira que ya comenzamos con conceptos nuevos y nos dicen que a partir de una idea dramática o anecdótica, digamos, hace llamada la atención al guionista. Acá ya vinculamos ciertos personajes que desconocíamos y pues recuerden que, digamos que como yo soy el guionista de mi historia, yo la voy a contar, pues tengo que saber qué es un storyline. Debe ser sencillo, me dice que tengo que sintetizar la historia que yo quiero contar en un párrafo corto. Entonces nos dicen que hay que tener en cuenta estos elementos. El planteamiento, entonces dicen que fue un personaje de causas perdidas, en mi caso es una persona que va a presentar a partir de unas estaciones que la gente aprenda sobre los diferentes ritmos. El desarrollo es que cada uno vaya visitando esas estaciones. El conflicto es que se van a encontrar con ciertas preguntas y si no las responden, pues no los va a dejar avanzar a la segunda base o a la segunda estación. Y el desenlace, pues ya finalmente la persona va a quedar con los diferentes ritmos, va a tener claridad sobre esa historia que yo quise contar y pues obviamente eso va a generar como el logro, el propósito de mi historia. Entonces nos dicen que acá en esa actividad es aprender a tocar, tener presentes sus componentes para poder desarrollar la actividad, que la actividad nos van a pedir construir nuestro storyline. Entonces simplemente a partir de los componentes que ya vimos anterior, miramos el storyline, en qué consiste, cómo se desarrolla, tener presentes esos componentes, lo aterrizamos a nuestra historia y simplemente adjuntamos el archivo. Nos vamos a la parte de personajes, que es nuestra lección número 5, y pues obviamente toda historia tiene que tener unos personajes, ¿cierto? Si vamos a tener unos protagonistas, unos personajes principales, secundarios, si los vamos a poner a dialogar, pero hay que tener en cuenta unos elementos para la creación de los personajes que se determinan en 3 dimensiones. La dimensión física, cómo va a ser mi personaje, teniendo presente lo siguiente: la edad, la altura, el color del cabello, la postura, ¿cierto? Una dimensión sociológica, que es quién rodea al personaje, qué tipo de ropa usa, qué libros lee, es creyente, qué come, qué piensa, ¿cierto? Esa es la parte social. Y la parte psicológica es qué ambiciones, qué miedos, qué actitudes se enfrenta. Yo les doy siempre el ejemplo de Hulk, que era un científico, pues muy simple, con sus gafitas de estatura mediana, de anteojos, como les había mencionado, y pues tiene una dimensión sociológica, son las personas que lo rodean, sus amigos, que me imagino que hace lecturas extensas sobre documentos de física, ¿cierto? Para el desarrollo de sus procesos intelectuales. Y pues hay una dimensión psicológica de él, que a partir de un experimento que hicieron cuando él estaba niño, pues generaron unas reacciones corporales, entre ellas que cuando le da mucha ira se convierte en este personaje verde. Y ahí tendríamos el aspecto psicológico. Entonces la idea es eso, que ustedes busquen su personaje, lo identifiquen y ubicarlos en esas 3 dimensiones, porque resulta que en la actividad de la hoja del personaje les van a pedir eso. Simplemente ustedes van a contar, pueden elegir 1 o 2 personajes y los van ubicando en cada una de esas dimensiones que yo les acabo de contar. Les reitero, si de pronto no tienen un editor de texto, lo pueden escribir y pueden subir la imagen donde dice subir imagen, subir actividad, para que la puedan desarrollar. La actividad relato, pues como ya vimos unos elementos, ya tenemos el tema, ya tenemos la idea principal, ya sabemos cómo lo vamos a contar, tenemos un storyline, entonces unos personajes, entonces nos dice que adelantemos esa idea, esa historia, que la escribamos y subamos ese proceso que ya hemos alcanzado. Tenemos la última parte, que es la autoevaluación. Acá no nos van a calificar, simplemente digamos que lo que permite eso es identificar si todo el tema, el eje temático que yo acabé de ver, lo pude apreciar bien. Entonces nos dicen que sí, que parcialmente o no, simplemente responder dependiendo de cada uno de ustedes cómo haya percibido cada uno de los contenidos, y le damos en la flechita de enviar. Y pues la parte de las actividades en la segunda lengua es simplemente retomar los componentes que ya desarrollamos en estas actividades y poderlas plasmar
en estos elementos que nos piden en la segunda lengua. Entonces espero que les haya quedado muy claro, que el módulo lo puedan desarrollar de forma muy fácil, que exploren cada uno de los contenidos para que todo les quede muy claro. Muchas gracias.